Muy buenas noches. Muchísimas gracias por encontrarse con nosotros en esta segunda sesión del taller de eh, cuentacuentos desde el arte de la meditación, narrar desde el cuento. Entonces, vamos a iniciar este segundo encuentro eh, comentando que efectivamente este taller de lo que se trata es de que podamos nosotros aproximarnos, quizás alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene ya experiencia contando cuentos. A decir verdad, todos contamos historias en todo momento, desde lo que nos pasó durante el día, desde lo que nos pasó o lo que hemos visto, escuchado en algún momento. Sin embargo, cuando hablamos del cuentacuentos, en este caso, el día de hoy del cuentacuentos tradicional, los cuentos tradicionales, vamos a hacer referencia a un tipo de historia muy particular, muy especial. Son historias que pues no tienen un autor conocido y que además han viajado a lo largo de los siglos por diferentes comunidades y tiene diferentes, en algunos casos, personajes, nombres, pero la trama de la historia puede llegar a ser casi la misma. Entonces, nos vamos a referir en esta sesión a, voy a compartir mi pantalla para poder share with sound, ¿no? También ahí está, sonido. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, hoy día estamos aquí, ¿no? Entonces, tenemos la sesión 2 del día de hoy, que es contar desde la luz, el cuento tradicional y los recursos del narrar. O sea, buscar esto, precisamente. Entonces, para ello, yo quería leerles un poquito un par de textos. ¿A qué se refiere con el, con, con el cuento, con contar desde la luz? ¿No? ¿Qué se refiere con contar desde la luz? Entonces, vamos a hacerlo leyendo O Hanami, este texto muy hermoso. Voy a cerrar esta sección. Texto muy hermoso, que es el siguiente, ¿no? Ecos del Japón de eh, Hari, Hari Prasad Shastri, ¿no? Un hindú de fines y comienzos del siglo XX, que de la casta, bueno, de los brahmanes, es digamos, la comunidad contemplativa, eh, que se encargan pues de los ritos, los cultos en India, y que viaja a Japón. Entonces tiene un texto muy, muy bonito que es el siguiente. Dice, O Hanami, la contemplación de las flores. Eh, y de la siguiente manera. Dice, O Hanami, la contemplación de las flores. Por entre las flores de cerezo silvestre, cuyos delicados pétalos cubren con su nieve las colinas de Yamato. Brillan los rayos de sol de la mañana luminosa. ¿No vendréis a verlo? Es un poema japonés. Y empieza el texto, ¿no? Dice, era un hermoso día. Las flores de cerezo se balanceaban en las ramas, sobre la hierba verde, en la pendiente de una colina a cuyo pie yacía un lago tranquilo. Niños de todas las edades
vestidos con kimonos multicolores, jugaban entre los árboles, persiguiendo mariposas o cogiendo margaritas y ranúnculos sin ningún propósito en mente. Dice Lao Tse que el interés destruye el espíritu de un acto y le quita la espontaneidad. Es hermoso esto, ¿no? El amor, cuando no tiene objeto ni interés, eleva el alma, mientras que unido a un proyecto se convierte en comercio y en algo sin alma. Es aprendiendo contabilidad como se puede encontrar la belleza y la paz del alma. Por eso el estudio de una lengua solo por amor a su belleza y a su poesía es muy distinto del estudio de la química aplicada con vistas a la invención de un nuevo cosmético o remedio. El amor es la adoración de la belleza, un movimiento del principio espiritual de nuestra alma que permite que la inteligencia tenga acceso al palacio de la verdad. Estamos leyendo este texto de Hari Prasad Shastri, Ecos del Japón. Dar el blur para que se pueda ver mejor este de aquí. Ecos del Japón, de Hari Prasad Shastri. Estoy buscando hasta ahora el PDF para poder compartirlo, pero en todo caso, ya ver en estos días para poder al menos volver PDF esta hermosa introducción. Hoy en esta segunda sesión de encuentros del taller de cuentacuentos desde el arte de la meditación. Pero mire, es muy interesante. Muy buenas noches, ¿cómo están? Jocelyn, gracias por encontrarse también aquí. Dice, hoy, y este es un texto que se escribe a comienzos del siglo XX, ¿ah? Hoy las escuelas y oficinas de Yokohama tienen fiesta para que la población pueda contemplar las flores de cerezo. Los japoneses lo llaman Ohanami. Hombres y mujeres, niños con sus niñeras y ancianos salen al campo para contemplar la belleza de las flores que vienen. Nadie sabe de dónde. Durante 2 días. No mueren en las ramas. Su color no se marchita. Cuando han entregado su mensaje de amor a Buda y han dado lecciones de desprendimiento, abandonan las ramas en forma de pequeños pétalos y danzan al viento, como para decir adiós a los árboles y al viento, y luego cubren la tierra madre con su pureza y con su belleza. El viento está enamorado de su espíritu de nobleza y levanta del suelo los pétalos para besarlos, pero ellas tienen que dirigirse al país de la verdad. Ellas, las flores de cerezo, la región platónica de las ideas eternas, el paraíso del santo Buda. Tenemos que cultivar la belleza de carácter en la vida cotidiana, dicen las flores de cerezo. Vivir para difundir la belleza, percibiendo la eterna e inmutable verdad en lo efímero y lo cambiante, y abandonar el mundo como ellas, con una sonrisa, haciendo don de belleza y de paz. Esto quería compartirlo, queridos participantes. Quería compartirlo porque he aquí en este texto, en esta introducción, Ohanami, la contemplación de las flores, de Hari Prasad Shastri, un hindú de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, quien viajó a Japón, ¿no?
pues se dedicó a la docencia universitaria, llegó a Japón, donde residió varios años, y de su estancia en aquel país surge este libro de impresiones y recuerdos. Ecos del Japón, se los recomiendo muchísimo este libro, precioso, realmente precioso. Vamos a ver para volverlo PDF y poder compartirlo. Pero quería llegar a esta parte, ¿no? Cuando hablamos de un cuento tradicional, cuando hablamos de narrar cuentos, hace algunos años, y creo que de alguna manera aún hoy se sigue, ¿no? Un poco esta práctica de contar cuentos como parte, por ejemplo, de un evento, como parte de la promoción de un libro, la promoción de la lectura. Y está muy bien, ¿no? Estupendo. Pero es importante no perder nunca lo que creo que es la pérdida de... No perder nunca, esto va a sonar paradójico, no perder nunca la pérdida total de interés. Es decir, al momento de contar, de narrar, por eso es la meditación. Previamente a la acción de narrar, nos despojamos de todo propósito, nos despojamos de todo interés, nos vaciamos por completo de toda tensión y nos disponemos a ser, a estar, a vivir plenamente lo que vaya a llegar y a contar decididamente y también no solamente con palabras, sino también con los silencios, no solamente con elementos externos a nosotros, sino también con nuestro cuerpo, a, 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 a sentir el espacio alrededor y a integrar ese espacio a nuestra historia, a integrar los rostros que nos escuchan, los ojos que nos ven, los oídos que nos oyen. Cuando uno está en el momento de previo a contar, y esto puede ser válido para cualquier otra acción, desde una intención de arte y de arte tradicional, no desde esa visión de arte que quizás nos han impregnado cuando se habla del arte como de algo solo para escogidos o de algo que sale en las portadas de las revistas o en la televisión. Nos referimos al arte como aquella acción que tiene una intención de belleza, una intención de amor. Entonces, bajo esa referencia de arte, en el arte del cuentacuentos se hace imprescindible el arte previo de la meditación. ¿Por qué? Porque como bien dice Hari Prasad Shastri, cuando cita a Lao Tse, dice Lao Tse, ¿no? Ustedes recordarán Lao Tse en la tradición china, en la tradición oriental, eh, se le conoce como el legendario autor, poeta del Tao Te Ching, ¿no? El Tao Te Ching o Tao Te Ching, que es el camino, el libro, Ching o tejido, el libro, el texto del camino Tao Te Ching de la virtud. Entonces, dice, ¿no? Hari Prasad Shastri dice, Lao Tse dice que el interés destruye el espíritu de una algo así como que yo lo entiendo esto como que cuando tú dices, ya voy a hacer esto por esto, ¿no? Entonces, hay una ligereza que se pierde
en la narración, hay una ligereza que se pierde quizás en la pintura, hay una ligereza que se pierde en la caricia, en la palabra. Em, Dice, retomando la cita, dice Lao Tse que el interés destruye el espíritu de un acto y le quita la espontaneidad. El amor, cuando no tiene objeto ni interés, eleva el alma. No tiene objeto ni interés. Esa es la actitud de la meditación también. En la meditación uno busca tomar conciencia de la respiración y en esa conciencia de la respiración dejar que los pensamientos pasen. Y van a haber un montón de pensamientos. Nos va a venir por el pensamiento de la factura, no sé, a lo que nos dijo alguien, un recuerdo, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero no nos quedamos en eso. Pueden pasar los sonidos, como pasa ahorita una motocicleta o un automóvil, pero no nos quedamos en ello. Donde nos quedamos, donde nos anclamos, es en la respiración. En comenzar a darme cuenta que estoy respirando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esto es muy hermoso, ¿no? Y esto es lo que es un cuento tradicional. ¿A qué nos referimos con tradicional? No nos referimos a un conjunto, tradición no es un conjunto de vivencias, oye, no sé, de vivencias, de acciones que se repiten de hace mucho tiempo y que, bueno, oye, ¿por qué comemos arroz? Bueno, es que la tradición es comer este pollito con arroz, ¿no? La tradición. Tradición viene de transmitido, ¿no? Traditores, lo transmitido es tradición, ¿no? Etimológicamente, una tradición es aquello que ha sido transmitido, ¿no? A lo largo de generaciones. Eso para empezar. Pero lo que hace especial cuando nos referimos a la tradición y a la experiencia tradicional, ya sea en el arte, ya sea, bueno, esencialmente en el arte se manifiesta este aspecto de la tradición, nos referimos a aquello transmitido desde, podría decirse, desde ese hilo tempore, desde aquel origen del tiempo. Desde que el ser humano es humano, se transmitió algo de origen no humano. Es decir, cuando hablamos de una perspectiva tradicional, nos referimos, hacemos referencia a una experiencia, entendido la experiencia en su sentido más amplio, es decir, a un conocimiento y a una vivencia, porque conocimiento no estaba desligado de experiencia en el mundo tradicional. Si tú tenías conocimiento de la medicina, que tenías experiencia, habías eh, vivido, vivenciado distintos acontecimientos que te dan un conocimiento, es decir, una manera de actuar y una experiencia de cómo esas acciones repercuten en los seres y en el entorno. Pero la tradición desde esta referencia, es ese conocimiento que se ha transmitido de origen no humano. ¿Cuál es su origen? Pues, los aliens, los duendes, ¿de dónde viene la tradición? ¿No? Bueno, el origen es suprahumano, ¿no? Es un origen divino. Una palabra un poco, bastante, a veces mal comprendida en nuestra época, cuando se habla de lo humano, lo divino, ¿no? Como, bueno, hay estas nociones ahora en este suerte de materialismo, eh,
eh, curioso, ¿no? De pensar que la única realidad es la realidad que podemos ver, es la realidad que podemos tocar, es la realidad que podemos medir, cuando ya se sabe que lo que podemos ver, que lo que podemos tocar, no es otra cosa que la interpretación de nuestros sentidos, realizado por este sistema complejísimo nervioso, que son nuestras neuronas, etcétera, ¿no? Pero hay algo más allá. Entonces, curiosamente, toda la experiencia humana de los pueblos antiguos han reconocido, porque creo que es una evidencia, ¿no? Que hay algo que no. A veces a uno le preguntan, oye, pero tú crees en lo divino, y yo digo, bueno, ¿tú crees que estamos en un edificio, ¿no? ¿Tú crees que existe el tercer piso? Yo, pues, si estamos en el quinto, ¿cómo no va a existir el tercer piso? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Porque a mí me parece evidente que hay algo, como decíamos en la primera sesión, que hay algo que sostiene, que mantiene y que entretiene todo lo existente, que conecta una con otras cosas. No sé su nombre. Y como no sé su nombre, lo llamaremos Tao, ¿no? Así dice en uno de los primeros versos del Tao Te Ching, ¿no? De Lao Tse. Entonces, la tradición es esta experiencia, este conocimiento, este sentido que de origen, digamos, no humano, suprahumano, de lo suprarracional, de esas estancias de lo que en la tradición platónica se reconoce como la belleza, la bondad, lo verdadero. En la tradición hindú es el Sat Chit Ananda. Eh, Estas triadas que bueno, nos recuerdan nuestra naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del ser humano desde la perspectiva tradicional? La naturaleza del ser humano tiene un origen y un destino. Un poco para entrar un poco en la percepción de este vocablo, ¿no? La tradición, que como mencionaba en un inicio, no se refiere a acciones que se han venido haciendo y que bueno, ahora lo hacemos, ¿no? Y lo seguimos cuando continuamos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un arte tradicional, se refiere, se refiere a una manera de hacer las cosas que le recuerde al ser humano su naturaleza. Una naturaleza que no es solamente material, sino que es una naturaleza espiritual. Eso para decirlo de otra forma más sencilla, ¿no? ¿Qué sería la tradición? La tradición es aquello que se ha transmitido en todas las comunidades humanas de carácter universal. Se ha transmitido en todas las comunidades humanas para recordar al ser humano su origen, su naturaleza y su destino. Y bueno, creo que nuestro destino no está en volvernos cyborgs, porque por ahí no apunta la tradición. Y estamos en un momento, ¿no?, crucial de la humanidad donde, bueno, ahora entramos a esta disyuntiva donde la humanidad puede, eh, de alguna manera, modificarse a sí misma y, bueno, ya veremos pues por dónde va ello, ¿no? Pero eso es tema de otro debate, ¿no? Me interesaría mucho recordar, porque estamos hablando del cuento tradicional, recordar
esta reflexión de Hari Prasad Shastri, cuando dice, tenemos que cultivar la belleza de carácter en la vida cotidiana, dicen las flores de cerezo. Viendo esta simbología, esta, esta poesía, y nosotros ya ahora cuando veamos de repente el Festival de las Flores de Cerezo, porque acá hay una comunidad japonesa, Nikkei, también muy importante, ¿no? En Lima, en Perú, y como también tenemos la segunda migración china más grande de América, ¿no? Bueno, podremos recordar esto, ¿no? Tenemos que cultivar la belleza de carácter en la vida cotidiana, dicen las flores de cerezo. Vivir para difundir la belleza. Miren esto, qué belleza he difundido hoy, hasta el momento. Y no me refiero a poner un post de una flor bella, que puede ser también, ¿no? Pero ¿cómo difundimos la belleza? ¿Se han preguntado? Es otra forma de contar, ¿eh? Difundir la belleza. Vivir para difundir la belleza, percibiendo la eterna e inmutable verdad en lo efímero y lo cambiante, y abandonar el mundo como ellas, porque nosotros pasamos por este mundo, pero hay que abandonarlo como las flores de cerezo, con una sonrisa, no con una angustia, ¡ah, me duele la pelota! No, con una sonrisa, haciendo don de belleza y de paz. ¿Sí? Entonces, esos son los cuentos. Yo quisiera transmitirles, queridas y queridos participantes, esto. Cuando pensemos en los cuentos, recordemos esta imagen de las flores de cerezo, que durante 2 días se entretejen entre las ramas de los árboles, tocan el piso, el suelo, pero el viento, enamorados de ellas, las besa y las eleva, para luego las flores de cerezo marcharse, habiendo ofrendado su belleza, su amor, su serenidad en estos momentos que tanto la necesitamos. Entonces, con esto yo quería iniciar como una suerte de lectura, también meditativa, disponiéndonos en estos momentos a tomar conciencia de nuestra respiración. Respiramos por la nariz, la espalda está recta, mas no rígida. La mano izquierda como debajo de la mano derecha, como en la ocasión anterior, forman un cuenco y se apoyan en el regazo. Si perciben alguna incomodidad, dolor, una contracción, una tensión, perciban, déjenlo allí. Estar, ser, no lo combaten. A veces hay que dejar ser, siempre, la mayoría de veces hay que dejar. ¿Por qué meditar? Para contar cuentos. Porque
este recuerdo de la belleza, este recuerdo de lo eterno, este recuerdo de lo inmutable que se va a manifestar en la efemeridad, en lo efímero, de unas palabras que se van a lanzar al aire, de unas imágenes que se van a formar en las mentes de nosotros mismos y nuestros oyentes, para que eso surja, no desde nosotros, sino desde ese primer cuento, desde esa primera cuenta. Por eso meditamos antes de empezar los cuentos, para entrar en la actitud adecuada. Y entonces podrá uno contar los cuentos que le corresponda narrar, o también podrá uno contar desde aquel improvisar aparente, pero en realidad es ese cuento que se cuenta solo a través de nuestro hablar. Y la respiración dirá todo lo que está surgiendo. Entonces, referenciamos el respirar al ombligo, al Shenke Shike, referenciamos esa respiración a ese resonador, la puerta del palacio de las emociones, la fusión con el soplo que nos sopla los cuentos, el soplo que nos sopla los caminos a seguir. Y en esa conciencia de meditación vamos a compartir la siguiente historia, ¿no? Para que vean un cuento, por ejemplo, un cuento que es llevado ahora también a las pantallas, ¿no? Eh, vamos a ver aquí con esto. Mira. Bueno, acá estábamos con el PPT. Voy a ponerles aquí esto que es. No, este. Miren, quería mostrarles esto. Esta es una película, uno de las grandes fuentes de cuentos tradicionales es el sufismo. El sufismo es la vía mística, la vía interior dentro de la tradición musulmana, por ejemplo. Están los sufís, ¿no? Que son los llamados enamorados de Dios. Pero muchas enseñanzas, muchas epifanías, muchas experiencias no pueden contarse de una manera lineal, lógica, directa, sino a través de los cuentos. Y aquí les voy a contar esta pequeña historia de una gran película que se llama Baba Sis, el sabio sufí. Esta película la pueden encontrar en YouTube. Véanla cuando puedan. Es una serie de historias, algo así como Las Mil y una Noche. Es de un director iraní-francés y les voy a mostrar solamente el fragmento de esta historia. Es hermosa. Hijo mío, cuéntame tu historia, te reconfortará. La primera vez que caí dentro de un pozo aparecí en un palacio. ¿Dónde está mi palacio ahora?
Esta vez me voy. Aquí os dejo. A vuestro desierto y a vuestro polvo. Padre, te dejo. Cuando murió mi padre, me convertí en portador de arena como él. Mi mejor cliente era el calígrafo. En su casa conocí al estudiante Hussein, mi único amigo. Yo deseaba salir del país y quería que él viniera conmigo. Pero él no quería irse. Parecía que algo se lo impedía. Un secreto. Maestro, le he traído arena. Esta arena es suave como la seda. Se la he traído. Pero será la última vez. Me marcho. ¿Por qué, Osman? Es el oficio de tus antepasados. Por eso mismo, no quiero seguir con él. Lleva esta carta a quien ya sabes. Aún cuento contigo. Es magnífico. ¿Me ayudarás? Así que te vas. Me voy. Ven conmigo. Eso es imposible. Y aunque vendiera mi moto... Véndela y reúnete conmigo en la mezquita. Entonces en la película vamos viendo diversas, digamos, experiencias de este mundo Medio Oriente. A este muchacho se le ha entregado un encargo y van viendo, bueno, está haciendo esta persona arriba en este barret, que es una práctica también, que es la oración en barret. ¿A dónde vamos? Me dijiste que no tenías dinero, amigo mío. Entonces, ¿Te has decidido ya? Sí. les comparto ¿Estás realmente seguro? este fragmento de esta película ¿Estás convencido de que estaremos mejor allí? para Seguro. que pueda Y allí no habrá arena. contemplar también cómo hay otros contextos, ¿no? Los contextos no occidentales, Que la paz sea contigo. Y contigo sea la paz. cómo estos ¿Me compras se van este reloj? desarrollando No, no lo también, compro. ¿no? ¿Duermes? Entonces, Toma. Tu contrabandista te dará más por él. ¿No lo ha comprado? No.
Voy a adelantarlo un poco para que ustedes lo puedan ver. Bueno, finalmente, este muchacho, hasta este momento, en escenas totalmente cotidianas, como puede surgir un cuento de la cotidianidad, pasa a un momento ya, podríamos denominar fantástico, ¿no? Es decir, él, por error, cae a un pozo y se encuentra en medio de un palacio con cientos de personajes maravillosos y luego vive ahí años, ¿no? Se enamora de una mujer muy hermosa, vive con ella, está con ella, enamorados, juntos, pero luego él por accidente cae a un pozo y regresa a su vida. Y entonces él está constantemente lanzándose a los pozos para saber para regresar al mundo donde él estuvo, ¿no? Entonces se encuentra con este sufí y le dice, el mundo, ese paraíso en el que tú estuviste, está en tu corazón, ven conmigo. Y la película es un viaje, ¿no? Están haciendo un viaje por las arenas para una reunión de cuentacuentos, de sufís, y nadie sabe dónde va a ser la reunión, pero allí donde te lleve tu corazón, allí será la reunión, ¿no? Es muy, muy hermosa la película, se llama Baba Sis, y creo que la voy a compartir también para que ustedes la puedan ver, ¿no? Entonces, muy importante. Bueno, yo quería ponerlo allí esto, pero ahora vamos con la siguiente parte, ¿no? No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna cuestión con respecto del cuento tradicional. Nos referíamos al cuento tradicional como a esa historia que nos recuerda un sentido, ¿no? Nos recuerda un sentido. Todas las historias nos recuerdan un sentido. Yo creo que todas las historias, de alguna manera, cuando nacen de esta disposición meditativa, de esta disposición de encontrarnos con algo que nos sobrepasa, que nos envuelve, que nos sostiene y nos entretiene, pues va de alguna manera a tomar un sentido así, aunque parezca incluso rozar lo absurdo, ¿no? Como en las historias, los cuentos zen, ¿no? Del budismo zen, o muchos cuentos también fantásticos de la tradición china, o muchos cuentos también extraños que uno puede encontrarse en alguna de nuestras comunidades, ¿no? Originarias. Entonces, yo quería, bueno, resaltar este aspecto de los cuentos tradicionales y enseguida, bueno, compartirles los recursos del narrar, ¿no? Dentro de estos cuentos. Pero no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna reflexión o pregunta. Bueno, entonces avanzamos, entonces vamos a compartir ahora el PPT, no, el PPT. Desde la diapositiva. Bueno, entonces nuestro tema, como les mencionaba, era contar desde la luz, ¿no? Y ahí poníamos este cielo. Contar desde la luz, el cuento tradicional y los recursos del narrar. Hemos conversado un poquito del cuento tradicional, pero les quería contar desde la luz, ¿no? Una historia del mulá Nasruddin. Nasruddin es uno de los grandes personajes en la literatura o en la oralitura, ¿no? Vamos a decirlo así. No es la literatura como tal, porque estos cuentos no estaban escritos originariamente, eran siempre transmisión oral. Esto es algo muy importante mencionarlo. Toda la tradición, lo más esencial de la tradición se transmite de manera oral. Los libros son importantes, pero se necesita
la impronta, el hálito, el soplo, el chi de quien los va a transmitir para que realicen su sentido. Entonces, yo les quiero compartir, por ejemplo, contar desde la luz una historia del mulá Nasruddin. Nasruddin, o Hoxha, como se le conoce en Turquía, Nasruddin, mulá es maestro, ¿no? En persa, el mulá Nasruddin, o el maestro Nasruddin, es un personaje realmente hermoso y que tiene sus semejantes en distintas comunidades. Acá sería, por ejemplo, el zorro, ¿no? Que es un personaje que siempre realiza algo que te saca de contexto, que te... Una historia de Mullah Nasruddin. Nasruddin tiene un cuento como, por ejemplo, este cuento es muy hermoso, ¿ah? Tiene una experiencia a transmitir. Una vez se encontraba Nasruddin en la noche buscando cerca de su casa, a unos cuantos metros, la llave de la puerta de su casa. Comenzaba a buscar, a buscar, a buscar. Y se le acercó un amigo, le dijo, Nasruddin, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no entras a tu casa? Ya es tarde. Estoy buscando la, la llave de mi casa. Yo te ayudo, Nasruddin. Comenzó a buscar ahí donde Nasruddin estaba buscando, ¿no? Que era un sitio pues con mucha luz, ¿no? Y de repente viene otro amigo, y todo el mundo comenzó a ayudar a Nasruddin a buscar la llave, pero nadie la encontraba, ¿no? Y en un momento, el primer amigo, ya después de muchos minutos de haber buscado incesantemente y sin fruto la llave de la casa de Nasruddin, le pregunta al mulá Nasruddin, Nasruddin, estamos buscando aquí mucho tiempo tu llave. Recuerda dónde se te cayó con exactitud. Y Nasruddin le dijo, bueno, mi llave se cayó 2 cuadras más abajo. ¿Qué? Le pregunta, se te ha caído 2 cuadras más abajo. ¿Y qué hacemos buscando aquí? Y Nasruddin les dice, es que aquí hay más luz. Este tipo de historias tiene Nasruddin. Son historias que son como los Qurans, ¿no? En el budismo zen, cuando se habla de algo que te deja como pensando, ¿no? Em, y Nasruddin es realmente pues increíble, ¿no? Ustedes van a poder ver, eh, vamos a poder ver, les voy a compartir también unos textos de historias de Nasruddin, y que es un personaje muy, muy conocido, ¿no? En el Medio Oriente. Nasruddin tiene luego también otra historia muy interesante que habla sobre a ciertos aspectos eh, del condicionamiento humano. Y a esto quería llegar cuando hablamos del cuento, ¿no? Del cuento tradicional. El cuento tradicional realmente es un dispositivo verbal diseñado desde la alta antigüedad, vamos a decirlo así, al modo chino. Es un dispositivo diseñado desde la alta antigüedad para descondicionar ciertos aspectos mecánicos de la mente, para dar luz sobre ciertas estancias, ¿no? Que pueden ser, eh, digamos, repetitivas, en nuestra mente, ¿no? Voy a conectar acá la batería para que si no me dice que se va a agotar. Ya. Entonces, eh, eso es el cuento tradicional, ¿no? Cuando hablamos de un cuento tradicional, no es un cuento que lo vamos a inventar nosotros, ¿no? Pero que sí, en la medida en que nosotros vamos conociendo un cuento, lo vamos
comprendiendo y contando y contando y contando, el cuento, pues, se va comprendiendo en sus aspectos más profundos, ¿no? Hay una, eh, 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 hay una indicación con los cuentos. Uno aprende los cuentos tradicionales, normalmente los cuentos tradicionales más abundantes que hay en nuestro medio son los cuentos de la tradición sufí, pero también hay los cuentos tradicionales de China, los cuentos tradicionales de India, los cuentos tradicionales, pero los cuentos tradicionales sufí han sido y son hasta el momento muy buscados, muy transmitidos por bueno, diversas condiciones también que se han desarrollado, ¿no? A lo largo de sus historias. Entonces, por ejemplo, entre ellos, pues los cuentos de Nasruddin, ¿no? Nasruddin, este personaje que desinstala, ¿no? Desinstala ciertos condicionamientos, pues, de nuestra mente, ¿no? Entonces, esto quería comentarles. El cuento tradicional se podría decir que es una tecnología espiritual para la comprensión de la realidad. Muchos dicen que son como semillas en la conciencia. Cuando uno aprende un cuento tradicional, lo cuenta, es como que activaras, como un acto, sí, es como un acto de encendido, ¿no? De un aspecto de nuestra mente. Y que también el cuento tradicional tiene capas de percepción y en la medida en que uno va contando, en la medida en que uno se va compenetrando con la historia, pues se van descubriendo, van activando nuestro ser. Y que también hay una cuestión más, que en la medida en que uno va conociendo cuentos tradicionales, a veces surgen situaciones en la vida cotidiana que te dice, esto me recuerda a este cuento, en ese momento hay que contar, ¿no? Oye, esto que está, de repente ves, pues, ¿no? Pues varias personas están haciendo algo y le dices, oye, esto me hace recordar ese cuento en que un día Nasruddin entra a una taberna y que estaba ahí con unos amigos y de repente, luego de una media hora, entró una persona dando gritos de que, saludando a todos, diciendo, espero que ningún mal caiga sobre ustedes, ¿no? Y caigan todas las bendiciones sobre ustedes. Y Nasruddin se levanta y dice, bueno, nunca se sabe, a veces un mal es una bendición disfrazada. Cosas así, ¿no? O sea, Nasruddin tiene estas salidas, pero eso es el cuento tradicional, ¿no? Acá en el PPT ustedes verán la portada de un libro muy, muy interesante, Cuentos del Mundo para Niños de Occidente. Este libro es un libro realmente muy interesante y que aquí lo tengo también conmigo, un obsequio hace muchos años de una persona que se estaba muy conectado con esta tradición, la tradición sufí, y que era además un gran poeta. Y les voy a leer una parte de la introducción. Dice, el cuento enseñanza en la tradición oriental. Entre los elementos que se han usado secularmente como vehículo de una enseñanza superior, figura en Oriente en forma preponderante el cuento. Es decir, el cuento no es un elemento para entretener solamente, no es un cuento, como decía François Vallée, ¿no? Este gran narrador de cuentos que a mí me inspiró muchísimo para también empezar a narrar cuentos cuando lo escuché allá por el año 2000, 2001. Decía, los cuentos no son para dormir a los niños, sino para despertar también a los adultos. Entonces, dice, ¿no? Que un vehículo de enseñanza superior han sido los cuentos. Y esto es conocido ampliamente
al menos en el nivel popular. En Oriente, uno va al Oriente, a Turquía, Persia, Irán, o sea, China, y tú sabes que un cuento, uno cuenta un cuento y hay una enseñanza allí, ¿no? Escuchas, lo vives, lo disfrutas. Hay tradiciones sobre cuentos e historias. Se dice que algunos cuentos contados de cierta manera traen suerte o que tienen significados que se han olvidado. Psicólogos contemporáneos han tratado de desentrañar lo que se ha dado en llamar el lenguaje olvidado y han interpretado ciertos cuentos desde el punto de vista de la psicología actual. Ahora bien, en Oriente se sostiene que hay un enorme caudal de conocimiento valioso escondido en narraciones y literatura tradicionales de uno u otro tipo. Hoy en día muchas de ellas se conocen como leyendas, cuentos, fábulas. Los materiales de este tipo dan cuerpo a una forma de enseñanza al encarnar, por ejemplo, en los cuentos, tendencias del ser humano bajo la forma de los personajes y situaciones de los cuentos. Esto hace que fuera de una escuela apropiada que permita comprender el método y contenido de los cuentos, no hay, por así decirlo, ninguna posibilidad de que un estudio arbitrario de los mismos produzca algún resultado de valor. Entonces, según se afirma, el conocimiento más antiguo y más importante, accesible al ser humano, está contenido en parte en los cuentos y en lo que ellos pueden hacer. Y esta forma, por muy primitiva o pasada de moda que pueda parecer a nuestra cultura moderna, es de hecho la única forma en la que ciertas enseñanzas pueden ser almacenadas, preservadas y transmitidas. Esto es así, pues estos cuentos e historias son verdaderas obras de arte consciente, construidas por gente que sabía exactamente lo que estaba haciendo y con la intención de que fueran utilizadas por gente que supiera exactamente qué hacer con él. Entonces, bueno, va contando todo, ¿no? Un poco así para sintetizar. ¿Eh? Y yo cuando me encontré con este texto, con este libro, lo vuelvo a mostrar, que es Cuentos del Mundo para Niños de Occidente, una antología de cuentos sufís, ¿no? Yo aprendí estos cuentos y siempre me preguntaba cuál sería la manera de, claro, de desarrollar esta enseñanza, por decirlo así, oculta, esta savia de, de enseñanza en los cuentos, ¿no? Y me encontré con algunos que estaban, bueno, sí, relacionados, comprometidos con escuelas sufís aquí en Perú, y me comentaron esto que ahora les comparto, que es lo siguiente, ¿no? Y también con la propia práctica de su narración, les puedo compartir lo siguiente. Uno se acerca al cuento que resuena con él o con ella. Uno, por alguna razón, ese cuento te conecta, te resuena contigo. Entonces hay que, bueno, leerlo el cuento. Todos estos cuentos tradicionales ya tienen una versión escrita y luego hay que contar. Y se van a dar cuenta que hay aspectos del cuento que se olvidan al contar. Y hay que observarse por qué se olvida esos aspectos. Y hay que también
con el tiempo, ver cómo el cuento va cambiando. El cuento no está encerrado en las letras, eso es como un esquema, como si fuera una versión, pero luego con el tiempo uno lo cuenta y ese cuento va tomando la forma quizás del espacio donde se encuentra, va tomando el personaje a uno de los que está escuchando. Y luego con el tiempo, porque siempre es con el tiempo, eh, estás viviendo el cuento, estás contando, ¿no? Entonces puedes ver cómo las cosas pues se van a desarrollar, ¿no? Entonces es muy mágico, ¿no? Es lo que quería comentarles con respecto al cuento tradicional. Y ahora, siendo las 9:07, y sé que esta parte puede resultar un poco quizás hasta esotérica, ¿no? Lo que les he compartido, pero es así, ¿no? Esto es el cuento tradicional, ¿no? El cuento tradicional no es tradicional porque, miren, este cuento viene de la población, no sé, de la comunidad, vamos a poner un nombre, ¿no? Uruguayán, Yaragüen, ¿no? Y como viene de la comunidad Uruguayán, Yaragüen, ya es importante contarlos. No funciona así, ¿no? Los cuentos tradicionales pueden ser muy contemporáneos, pero tienen en su narrativa, tienen en su origen, cuentos diseñados en estados de meditación, ¿no? Como es lo que estamos proponiendo aquí, para que nos volvamos también continuadores de esta tradición de contar cuentos desde una actitud meditativa, es decir, desde una actitud en la que yo sé que el cuento no nace de mí. Yo soy un cuento que recibe el pasar de la flor de cerezo del cuento. Entonces es muy diferente, ¿no? Oye, ese es tu cuento. No, es el cuento que llegó. Los cuentos llegan y van. Ese es el sentir tradicional. En el sentir tradicional, el artista no es dueño de su obra. Por eso a nadie se le ocurría firmar las obras. Eso era este, un decaimiento de la percepción tradicional. Nadie se le ocurría firmar las obras porque uno tenía la responsabilidad como artista de conocer el arte, es decir, la manera de hacer las cosas, tenía que conocerlas, pero a su vez desarrollar las facultades contemplativas, meditativas, suficientemente claras y ejercidas, ¿no? Por eso el arte era una vía espiritual, ¿no? Para que la obra surgiera. Para que la obra surgiera, uno intermediaba la obra. Es como el acto terapéutico, el acto sanador. Yo no sano, nadie sana. Somos intermediarios de ese sanar, somos cuencos. Y en esa medida, también cuando contamos, disponernos en esa experiencia, obviamente que uno podrá tener pues sus cuentos y de repente, pues no sé si acá tenemos eh, amigos aquí que quieran promocionar la lectura y estupendo, ¿no? La podrán promocionar, pero el cuento no se agota, el cuento no se cuenta para promocionar la lectura, ¿no? Es como si yo usara un jet supersónico para hacer sombra y cocinar debajo de una de sus alas. Un cuento se usa o un cuento se expresa para algo mucho más profundo, ¿no? Mucho más que, bueno, la lectura es estupenda, ¿no? La lectura nos puede llevar a otras experiencias, por supuesto que sí, pero no es su realidad última, su sentido último del cuento, ¿no?
Un cuento puede sanar, por supuesto que sí. Un cuento puede evitar un derrame cerebral, por supuesto que sí. Un cuento eh, cuento puede cambiar la vida de alguien, y lo digo en el sentido más literal de la palabra, porque nosotros somos cuentos también, andantes, caminantes, contados por el gran narrador o narradora, inmensamente misterioso. Entonces, va por ese lado, ¿no? Por ese lado es por el lado que queremos comentar el tema de los cuentos, ¿no? Entonces, voy a compartir nuevamente para seguir avanzando con los recursos del cuento, ¿no? Y voy de la siguiente manera. Bueno, acá estamos. Ya, el cuento tradicional, ¿no? Bueno, entonces, los recursos del narrar, ¿no? La luz de la vela. Ahí todo arte tradicional tiene su materialidad, ¿no? No estamos hablando de cosas abstractas, ¿no? La luz de una vela. Una vela o el fuego, la presencia del fuego, es fundamental. La presencia del fuego. Una vela es fundamental. La luz de la vela. La luz de la vela. Ustedes podrán verla. Que no tienes que, como hay algunos narradores que yo he visto aquí y en otros lugares del mundo, que incluso la luz de la vela la tienen en alguna posición, en especial en el espacio, pero otros también la pueden tener consigo, junto a él. La luz de la vela hay un cuento muy hermoso sobre la luz de la vela. Dice que una vez se encontraba un joven templando y entra y le dice, entra un niño con una luz de una vela, ¿no? Una luz encendida, ¿no? Una vela. El joven, asombrado, lo mira. ¿De dónde viene este niño? Lo mira y le dice, hey niño, ¿de dónde has traído esa luz? Y el niño en ese momento sopla y le dice, deberías preguntarte más bien, ¿a dónde se ha ido? ¿No? Entonces, son los cuentos. Bueno, la luz de una vela, ¿no? Muy simbólica la luz de una vela. Podríamos hacer todo un taller hablando sobre la luz de la vela. Son muchas cosas las velas, pero la vela es eso, es la luz. La vela es el encuentro. La vela es la presencia de ese juego, de ese fuego, de esa entidad del fuego que nos acobijó, eh, que también somos nosotros. Es también la luz de la conciencia. Pero es importante tener una luz al contar. Ustedes la pueden poner en cualquier lugar, ¿no? La ponen ahí cerca. Y luego, el siguiente elemento que les quería contar, tengo que compartir pantalla, ¿no? Es el siguiente, es el instrumento. Eso. Yo he puesto en este caso una calimba, ¿sí? Porque calimba es lo que yo estoy usando ahora, ¿no? Algunos narradores, François Vallée usaba calimba, por ejemplo.
había un color que no sabía su nombre. Se buscó entre la lluvia. Se buscó entre el viento. Se buscó entre las olas del mar. Y cuando ya estaba a punto de sentirse por completo exhausto en su búsqueda, se encontró con la calimba. Y el color sin nombre descubrió que el nombre que lo evocaba a la perfección no era otro que el color de los cuentos. Y el color de los cuentos era aquel que viajaba entre el sonido de la calimba y la luz de la... Y el color de los cuentos era aquel que se movía eh, como una gota de rocío en el marco de la ventana de madera. Y el color de los cuentos era también las lágrimas súbitas que brotaban de aquella anciana madre que contemplaba los retoños de las flores abrirse a la primavera. Y entonces el color de los cuentos se sintió al- libre de decirse a sí mismo que el color de los cuentos era como tú lo puedas imaginar cuantas veces. Y así uno va contando, ¿no? Entonces, este es el instrumento de sonido. El instrumento de sonido te ayuda en el momento de contar porque el sonido es otra forma de la luz. Aquí tenemos la luz, que es la luz la luz como tal, ¿no? La luz del fuego. Y aquí tenemos otra luz, que es la luz del sonido. También algunos he visto que usan palo de lluvia, tambores. Yo he contado con palo de lluvia, con tambor, con djembés, con flautas, con quenas. Un instrumento es importante. Un instrumento es importante. Y si no tienes un instrumento, tú mismo puedes ser tu instrumento, ¿no? El tambor está aquí. La flauta está aquí, ¿no? O bueno, o una trompeta, ¿no? En fin, ¿no? O sea, tú puedes ser instrumento, pero siempre tiene que haber el instrumento, la luz y el sonido. Importantísimo. El espacio alrededor también es importantísimo tenerlo en cuenta, el espacio alrededor. Uno cuando llega a un lugar a contar, bueno, cuando lleguen a cualquier lugar, nunca sabe uno si va a contar ahí o no, ¿no? Puede estar en una reunión de amigos y de repente surge contar el cuento, ¿no? Pues tengan en cuenta el espacio de su entorno y, y las manos, las manos, no es lo mismo contar así, las manos abajo,
o con una mano arriba. Érase una vez, y la mano está arriba. Érase una vez. Collar que se había perdido en las arenas. Buscado era por cientos, millones, miles de personas. Se encontraba entre las hojas de las palmeras y los árboles cercanos, como gránulos del viento viajaban, desesperados, tratando de encontrar al menos un resplandor de la alhaja, pero no hallaban nada. Entonces, las manos también es importante cómo resuenan, ¿no? Cómo acompañan la historia. Y es un movimiento energético. Luz, sonido, espacio. Man. Y vamos a comentar finalmente, para eso es importante, y esta es la sugerencia, que ustedes puedan buscar su instrumento. De repente ya lo tienen, de repente tocan algún instrumento de viento, pero tiene que ser un instrumento que no necesita dar sonidos muy complejos, ¿no? Porque si no se roba el cuento, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? No sé si robarse el cuento, pero si no, o sea, hay que mantener un equilibrio entre la historia contada y el sonido del instrumento, ¿no? El instrumento es como un puente, pero no es la ciudad en sí, ¿no? Entonces, he visto en muchos lados también narradores que usan un manto. Yo usaba un manto hace también algún tiempo, pero el manto te permite crear un espacio alrededor tuyo. Tú pones el manto, puede parecer también como que te echan monedas en el manto, ¿no? Pero no está mal, si alguien quiere echarlas, estupendo. Pero el manto tiene un simbolismo. El manto o la alfombra, ustedes saben que la alfombra viene de este vocablo árabe que significa reunión, espacio de reunión, alfombra. Entonces, tener un manto con uno también te permite entrar en personaje, ¿no? Cubres con el manto, haces con el manto algo. O sea, el manto es un instrumento de forma muy flexible. Y bueno, ejercitarse en las imágenes, ¿no? Perdón, en las manos, ¿no? Cuando estemos en casa, estemos caminando, hay que volver a recuperar las manos, la expresividad de las manos. Las manos no están ahí solo para escribir, agarrar cosas, no. Las manos, hay quienes dicen que pensamos porque tenemos manos, ¿no? Entonces, las manos, por eso era tan importante en las sociedades tradicionales la actividad con las manos. Quien solamente está allí pensando y pensando, pues se va un poquito a desequilibrar, ¿no? Porque en la vida hay que hacer cosas, ¿no? Entonces, eso es importante, pero un ejercicio es eh, que cuenten con las manos, cuenten con las manos una historia, sin palabras. Entonces, se imaginan, ¿no? Viene algo, y se lo cuentan ustedes mismos. Y las manos tienen que eh, contar, hablar. Pueden usar sonidos, ¿no? Y oye, mi chichi, vaya, vaya, vaya. Uh, ya, ya, yo, ay, ya, yo, ay, ya, sí. Entonces, las manos, cuéntense una historia con las manos, ¿no? A veces uno está libre
y agarra el smartphone, ¿no? Mira el Instagram, mira el Facebook. Lamentablemente estos aparatitos, los smartphones, es, diseñados para, yo creo, ¿no? No sé, me parece, por lo que veo, ya casi todo el mundo sumergido en sus smartphones, nos ha quitado mucha, eh, mucha de esa, de ese silencio necesario para descubrirnos de repente un día contándonos con las manos algo. Eh, y lo último que quería comentarles era sobre pintar las imágenes. Habíamos planteado un ejercicio en la sesión anterior de visualizar un espacio en calma, de encontrarse con su primera palabra, de escribir las secuencias de imágenes que aparecen, de dibujar las imágenes, ¿no? Entonces, eh, no sé qué tal es, bueno, ha sido ayer, ¿no? Entonces no había mucho tiempo para hacerlo, pero yo les pediría para la siguiente semana, el miércoles próximo que nos veamos, que puedan mostrar, cada uno de ustedes, pueda mostrar por lo menos sus siete, vamos a pedir siete cartas, ¿no? Siete tarjetas o siete tarjetas con las imágenes. Puede ser, no tienen que ser unas imágenes con dibujos concretos, pueden ser manchas, ¿no? Los test de Rorschach, por ejemplo, son manchas, ¿no? De tinta que se le da a la persona y la persona, bueno, dice, bueno, veo un vampiro sobre un platillo volador y según eso, bueno, sacan pues sus conclusiones. Esto es algo así, ¿no? Que las imágenes nos lleven a ver, a poder desprender historias. Es una manera de desprender historias, ¿no? Hay otras maneras, ¿no? Hay otras maneras a través de, por ejemplo, una mirada a 360 grados de los objetos, ¿no? Entonces yo veo un anteojo, veo un parante, veo una lámpara, veo un zapato y empiezo la historia, ¿no? Con lo que estoy viendo. Hay muchas formas, o uno respira y la primera palabra que sale también, ¿no? Empieza la historia. Entonces, son maneras, ¿no? Yo creo que va a ser interesante esto de las imágenes, porque de este taller ustedes puedan salir con su historia preparada y su baraja de cuentos, ¿no? Su baraja contadora, ¿no? Su baraja contadora sería. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, siendo las 9:29. Si no hay alguna pregunta sobre el ejercicio para presentar cada uno sus baraja contadora, sus siete imágenes, ¿cómo lo podrían hacer? Bueno, pueden recortar tarjetitas de cartón. Por ejemplo, en las librerías venden estas fichas para hacer fichas, de esto que se usan para las fichas bibliográficas. O sea, todo lo que tenga una superficie, ¿no? Por ejemplo, una, una superficie, o lo pueden hacer en un cuaderno y luego lo sacan, ¿no? La idea es que, o en unas hojas, ¿no? Por ejemplo, bueno, estas hojas son muy grandes. Acá yo estaba con unos, claro, por ejemplo, ¿no? Unas hojas, pero que no sea tan grande, ¿no? Que es una 2, una 4, bueno, más que una 4, es un oficio, pero de pueden surgir 4, ¿no? Se dobla, se corta y acá salen 4 tarjetitas. Pueden hacer 7 u 8 y vamos a hacer ya la siguiente semana como ejercicio, contar estas historias desde esa experiencia, ¿no? De nuestras tarjetas. Entonces, en la siguiente semana, a ver, aquí, en la siguiente semana, por ejemplo, nosotros tenemos contar desde el instante. Entonces, precisamente vamos a contar. La siguiente semana vamos a contar con nuestras tarjetitas o con el método que ustedes vayan viendo, pero hay que contar.
importante, ¿no? Porque vamos a contar desde el instante, convertir lo cotidiano en fuentes de la creatividad. Entonces uno tiene que tener en su cotidianeidad, no solamente en la hora del taller o hora y media que nosotros estemos en el taller, ¿no? O sea, esto es sencillamente un momento para que nosotros, digamos, esclarezcamos qué elementos nos pueden acompañar diariamente a esta práctica. Esto es una práctica diaria. No hay nada que podamos nosotros incorporar si no lo hacemos diariamente. Entonces hay que incorporarlo de esa manera, ¿no? Que podamos, te da otra mirada también del entorno, de la realidad, ¿no? Podamos hacerlo con esa curiosidad, con ese asombro. Bueno, vamos a quedarnos aquí y no sé si hay alguna pregunta, algo. Si no, para también, bueno, nos quedamos aquí entonces y les agradezco mucho. Nos vemos entonces en la siguiente sesión, nuestra tercera sesión. Estamos nosotros avanzando miércoles y jueves. Y les agradezco mucho su presencia. Y vamos avanzando con estas imágenes y avanzamos también con los cuentos. Les voy a pasar unas lecturas para que ustedes puedan también ver, por ejemplo, estos cuentos tradicionales, ¿ya? Sí, les voy a pasar las lecturas, los cuentos tradicionales, los cuentos de Mullah Nasruddin, algunas lecturas de Idris Shah, es uno de los grandes recopiladores de cuentos tradicionales. Empezó en Inglaterra, él es eh, de origen persa, pero radicado en Inglaterra, luego en Estados Unidos, y que tiene una multitud de libros muy interesantes, ¿no? Desde Aprender a Aprender, entre otros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Gracias.